tal? Es miércoles 29 de agosto del 2018. Vamos a hablar de deporte. El día pasado les ofrecimos que en este programa íbamos a dedicar algunos minutos para hablar de Paolo Guerrero y explicar un poco su caso, su situación, porque se presentan una serie de confusiones. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué es que lo castigan? ¿Le levantan el castigo? ¿Juega el Mundial? ¿Ahora lo castigan de nuevo? ¿Qué está pasando con Paolo? En fin, ayer en el Instagram de Paolo Guerrero se ha publicado un comunicado en donde se da explicación de cuál es la posición de Paolo Guerrero frente a esta nueva situación que le impediría jugar al fútbol hasta abril del próximo año. A ver, vamos a tratar de ubicarnos un poco y de recordar un poco las cosas para entender qué es lo que está ocurriendo. Una vez que Paolo Guerrero dio positivo en un control antidoping, como ustedes recordarán, en el partido de Perú contra Argentina, recibió una sanción de los órganos de justicia de la Federación Internacional de Fútbol. La FIFA lo castigó. Frente a este castigo de la FIFA, lo que ocurrió es lo que normalmente debe ocurrir, que se fue en apelación al TAS. El TAS es un tribunal arbitral. Es un tribunal arbitral que reconoce casi todo el deporte internacional y al cual se acude en casos como este para tratar de dirimir la situación. Es, en todo caso, para que se entienda, no es un tribunal deportivo, no es un tribunal de la FIFA, es un tribunal arbitral con muchísimo prestigio internacional y que el deporte casi ha adoptado como una instancia suprema, final, para tomar las últimas decisiones del caso. El TAS conoció el caso entonces, se presentaron en apelación los que luchan contra el doping internacional, la FIFA y por supuesto la gente de Paolo Guerrero para decirle al TAS, oiga usted señor, esta sanción debe ser cambiada. El TAS sin embargo sancionó, ratificó una sanción muy dura, como ustedes recordarán, que comenzó a cumplir nuestro compatriota Guerrero. Pero lo que hizo la defensa legal de Paolo Guerrero de manera inteligente fue acudir al Tribunal Federal Suizo. ¿Por qué se va al Tribunal Federal Suizo? Porque el Tribunal Arbitral, el TAS, ¿no es cierto?, depende de la legislación suiza, está amparada bajo el sistema jurídico suizo y por tanto los laudos arbitrales que emite, un laudo arbitral es una resolución de un tribunal arbitral, pueden ser solicitados en nulidad ante la máxima autoridad judicial de ese país, de Suiza. Por esa razón se acudió al Tribunal Arbitral Suizo en una solicitud de nulidad de lo actuado, para decir, oiga, esto estuvo mal, volvamos. El fundamento de fondo de Paolo Guerrero es que tanto la sanción impuesta en FIFA por primera instancia y en el TAS en segunda instancia reconocen que la contaminación se había producido por consumo de un mate de coca de manera involuntaria, sin que el jugador tuviese nada que ver en el asunto y que además esto no había influenciado en su rendimiento deportivo. A pesar de estas consideraciones que tienen las sentencias, la sentencia primero y el laudo arbitral después, a pesar de eso, se le sancionaba a Paolo Guerrero. Esa es la justificación para que Paolo Guerrero diga, oiga, esto es injusto, entonces tenemos que ir a solicitar que se anule lo actuado para regresar y volver a demostrar nuestra inocencia. El problema es que en este proceso de nulidad se podía ir demasiado tiempo y ante esa situación Paolo Guerrero acudió a una defensa procesal. Fue a decir que mientras se tomase la decisión, mientras el juicio avanzase, si la decisión final se iba a tomar en un tiempo prolongado, podía causársele un daño irreparable, porque el Mundial estaba a punto de jugarse. Él es un jugador mayor ya, pertenece a una selección que normalmente no va al Mundial, hacía 36 años Perú no iba al Mundial, y por tanto, si esperaba la resolución final del Tribunal Federal Suizo sobre si había nulidad o no, se le podía causar un daño irreparable. Y por eso es que pone una medida cautelar. Disculpe si estoy tratando de quitarle tecnicismos a esta explicación para que se entienda. Una medida cautelar es una en la cual él dice, oiga, no resuelve el fondo del problema, pero por mientras tomen esta medida para impedir que se me cause un daño, porque si dentro de unos meses ustedes dicen que yo tengo razón, ya será tarde porque el Mundial habrá terminado. Y el Federal Suizo amparó esta solicitud y lo que hizo fue decir, ok, concédase la medida cautelar, suspéndase, subrayo, suspéndase la sanción sobre Paolo Guerrero y que pueda volver a jugar. Por esa razón, Paolo volvió a jugar, estuvo presente en el Campeonato Mundial de Fútbol, esa historia ya la conocen. Después de eso volvió a jugar, volvió al fútbol de Brasil, pasó al Inter de Porto Alegre y cuando arrancaba su carrera en el Inter de Porto Alegre, el Tribunal Suizo, de manera correcta, aquí nadie debe molestarse, lo que dijo es, hey, la medida cautelar ya surtió su efecto, se ha protegido tu derecho, jugaste el Mundial, pero hay una sanción pendiente, así que se termina la medida temporal y vuelve a aplicarse la sanción que siga corriendo y por tanto, al ya no tener la protección de la cautelar, Paolo queda nuevamente suspendido. ¿Qué va a hacer Paolo Guerrero? Lo que han informado sus abogados a través de esta publicación de Instagram es que van a continuar con el proceso original
de pedir la nulidad de la sanción que le aplicó el TAS. Es decir, ganaron la medida cautelar, ahora los jueces han dicho que se termina la medida cautelar, pero eso no ve el fondo del problema, es ser una medida por mientras, digamos. El fondo del problema, la nulidad que había pedido Paolo Guerrero, no ha sido resuelta todavía. Y por tanto los abogados de Paolo Guerrero insistirán en este pedido de nulidad ante las autoridades federales suizas. Lo que van a pedir es que se anule la sanción del TAS y que Paolo pueda volver a jugar. Si no surte resultados, si no da resultado esta medida de los abogados de Paolo Guerrero, la suspensión será todavía hasta el próximo año y recién en abril del 2019 Paolo volverá a jugar. Y por supuesto, nuestra solidaridad absoluta para con Paolo Guerrero. Porque cuando se suspendió su sanción y todos hacían fiesta aquí diciendo que Paolo iba a jugar el Mundial, nosotros lo advertimos a través de nuestros espacios televisivos. Cuidado que esto va a terminar. Y cuando ya no haya Mundial y ya no haya expectativa de todos, Paolo va a tener que defenderse sobre el fondo del problema. Ahora lo estamos viendo. Y en ese momento Paolo va a necesitar solidaridad y el apoyo de todos. Yo creo en la inocencia de nuestro capitán y por tanto mi solidaridad absoluta en este momento difícil que le toca pasar y que estoy seguro va a librar bien como ha ocurrido a lo largo de sus batallas más importantes. Pero ahora quiero hablar de otro 9 del fútbol peruano, un instante para el Cachete Zúñiga, porque se lo merece. Israel Zúñiga se ha despedido del fútbol, se despidió del fútbol jugando contra la San Martín el fin de semana y haciendo un gol además, como para que quede claro cuál fue su aporte en nuestro fútbol, el gol. Zúñiga ha sido un buen delantero del fútbol peruano, que paseó su fútbol por diferentes instituciones del Perú y del extranjero. La huella de Israel Zúñiga quedó en el Sporting Cristal, quedó sin duda en Universitario de Deportes, quedó también en el Atlético Universidad. ¿Se acuerdan ustedes? Aquel equipo arequipeño en donde Zúñiga hacía pareja con su hermano, Cristian Zúñiga, zurdo talentoso, gran jugador. El Cachete era el goleador, su hermano Cristian era el del talento mayor. Así nos conocimos a los Zúñiga, a los dos jugadores realmente importantes. Y él continuó su carrera, Auris de Chiclayo, Universitario de Deportes, Sporting Cristal, se fue al extranjero. En el extranjero el club del que más, digamos, se puede recordar es cuando estuvo en el fútbol inglés. Él fue jugador del Coventry City, pero también estuvo en el Estudiantes de La Plata en Argentina, también estuvo en el Cruz Azul de México, llegó inclusive al fútbol turco, Israel Zúñiga. De manera que tuvo una carrera larga, llena de goles, de momentos importantes, un jugador además para reconocer y para aplaudir, porque siempre fue un hombre disciplinado, entregado, esforzado, uno de esos delanteros a quien hay, repito, que aplaudir en el momento de su despedida. Nos ponemos de pie y por supuesto nos sumamos al aplauso. Es todo por hoy. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado y les recuerdo que estamos todos los días hablando de deporte por Sol TV, por el Facebook de Goles en Acción y por nuestro canal de YouTube, así que pasen la voz. Los espero mañana para seguir hablando de deporte.